Judaísmo Unido de la Torá, quienes estaban también operando dentro del Likud. Shlomei Emunim, parte del Partido Ortodoxos, un miembro de Shlomei Emunim justamente es Rosenboim, que es quien estábamos comentándoles antes, que no solo fue arrestado en 2003 junto a Dudi Amsalem por engrosar con aplicaciones falsas a los participantes, a los miembros del Likud, sino también quien está armando la estrategia que termina eligiendo a gente importante del Likud dentro del Comité Central, como la alianza Amsalem Barkat en Jerusalén. Esto es Ben Ashuvot, un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, ¿cómo estás? Johnny, ¿todo bien? Bien, bien. Acá en unos días bastante complejos, ¿no? Desde la última vez que grabamos hubo varias semanas de protestas, voy a decir, de ortodoxos en contra del ejército. Hubo, ahora vos me estabas contando protestas de laicos en contra de ortodoxos. Pareciera ser que la sociedad israelí está como medio en un momento crítico de su división a pesar de todas las guerras, ¿no? Sí, no digo pareciera ser, sino que es una realidad. El jueves, perdón, el día de ayer sí. Eh, Prácticamente el país estuvo frenado en el sentido de que a partir de las 4 de la tarde hubieron protestas a nivel nacional por la comunidad jaredí ultraortodoxa que está en contra de las órdenes de arresto a los jaredim que no van al ejército. Hay que decir algo, las órdenes de arresto empezaron a ser emitidas porque ya no hay ningún justificativo legal para la exención del ejército por parte de los Haredim. Pero algo que es interesante, y yo lo pensaba ayer, Johnny, es que de repente es una manifestación contra su mismo gobierno, porque los Haredim son parte de esta coalición de gobierno. Y creo que la historia va mucho más allá de de la exención o no exención del ejército. Y hoy lo que vamos a estar intentando es entender cuál es la historia detrás de la historia, ¿no? Sí, a ver, si uno va a diferentes encuestas que se estuvieron publicando, estuvimos trabajando ahora, por ejemplo, con una que publica el Times of Israel, que indica que el 68% de los votantes del Likud es el partido de gobierno, 68%, que es un número bastante alto de los votantes del Likud, se opone a eximir a los jaredín del servicio militar. De hecho, hay un 60%, que dice que prefiere ir a elecciones antes que aprobar una ley de exención militar. Sin embargo, es muy interesante tratar de entender por qué, si dentro de mismo el partido de gobierno, que es el partido de Likud, y no tengo acá los números, pero me imagino que en el sionismo religioso, por ejemplo, debe ser algo muy parecido, que el sionismo religioso tuvo que pagar lamentablemente con muchas vidas las últimas guerras, porque muchos de los muertos pertenecían al sionismo religioso. ¿Por qué, si es tan clara la oposición en la sociedad, y entre paréntesis, pareciera ser que acá hay casi que un consenso que atraviesa todo el arco político de izquierda a derecha, ¿por qué si es tan clara la oposición a esta ley, todavía tienen tanto poder los partidos ortodoxos para exigirla? Y creo que esta es una gran pregunta que vamos a tratar de velar hoy, o de dar a entender de dónde sale este tipo de poder. Sí, y me parece interesante plantear también una paradoja, ¿no? Porque esta coalición de gobierno, a partir del 7 de octubre, tomó un cambio de 180 grados en la doctrina de seguridad de Israel. Esto lo hablamos en el capítulo anterior, Israel tomando la iniciativa. Hoy, mientras nosotros estamos hablando, hay soldados israelíes en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria, en casi todos los frentes. Y el mismo gobierno que tiene una doctrina de seguridad muy distinta a la anterior, de tomar la iniciativa, de no esperar, de no contener las amenazas y de exigirle al ejército presencia en todas estas fronteras que acabo de mencionar, es el mismo gobierno que no puede ponerse de acuerdo para que la carga del ejército sea repartida de manera equitativa. Y esta es lo que vos decías. Entonces nos hacemos la pregunta,
¿cómo puede ser si el consenso en la sociedad israelí es tan grande para que la población ultraortodoxa jaredí vaya al ejército? ¿Cómo puede ser que tienen el poder político todavía para frenarlo? Exacto. Y mira, sí, Mati. No, y ahí me parece interesante entender qué es lo que está pasando detrás del partido del Likud y qué es lo que está pasando que de repente vemos que no necesariamente solo los partidos ultraortodoxos son los que tienen este interés de la exención del ejército. Y me parece interesante intentar entender un poco más qué es lo que está pasando en el Likud e hicimos una investigación con Johnny para este podcast que me parece muy relevante poder compartirla, que tiene que ver con el armado político del Likud, ¿no, Johnny? Exacto. A ver, vamos a ponerlo así. Hay dos eventos que me parece que levantaron nuestras sospechas y empezaron a hacernos buscar un poco. Por un lado, hace muy poquito, escuchamos a Dudi Amsalem en un evento decir que para él, quienes estudian Torah son el diamante sobre la corona. Son aquellos que dan lo mismo que cualquier otro soldado que esté en el ejército ahora, arriesgando su vida frente a un grupo terrorista. בלי תורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל מדינת ישראל קיימת 78 שנים. עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלון שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה. אתה לא רואה הבדל בין חייל שנלחם בעזה ללומד תורה? בכלל לא. עם ישראל תמיד, היה לו את שבט לוי, וזו תפיסה אלוקית. שבט לוי מעולם לא נלחם. הוא תמיד עבד בקודש, את הקודש. ולכן, אני חושב שזה קשה מאוד ללמוד תורה מבוקר עד לילה. אוקיי, אבל השר אמסלם, אפשר לשלב, אפשר למצוא את הדרך בשביל לשלב. אז לכן אני אומר, יש כאלה שקשה להם מאוד ללמוד תורה. זה סיפור לא פשוט. לקום בבוקר וללמוד ולתת את כולך, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה דבר לא פשוט. ולכן, דרך אגב, הם גם גוזרים על עצמם חיי עוני ומרדות. הם וילדיהם. ולכן יש כאלה שמסוגלים. יש כאלה שמסוגלים חצי. ויש כאלה לא מסוגלים בכלל. Para quienes no conocen, Dudi Amsalem es un parlamentario del Likud. El Likud es el partido gobernante que no es un partido ultraortodoxo, es un partido de derecha liberal. Sí, mirá, Mati, yo tengo acá ante mis ojos la lista del Likud, tal como se votó en las elecciones de 2022. Número 1, Bibi Netanyahu. Número 2, Yariv Levin. Número 3, Eli Cohen. Número 4, Yoav Gallant. Todos sabemos cómo terminó la historia de él. Número 5, Dudi Amsalem. Una de las personas más importantes de el Likud, que es el partido de la derecha liberal. Y así lo había... Laica, exactamente. Así se había planteado en su momento este partido. Otro día capaz que haremos un poquito más de historia sobre los partidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el medio? Cualquiera podría decir que en realidad Netanyahu le debe su administración y la posibilidad de ser primer ministro a los ortodoxos. ¿Por qué? Y esta es la respuesta fácil. ¿Por qué? Porque los ortodoxos tienen pocos mandatos, pero generalmente son los que terminan decidiendo. Lo cierto es que, a ver, esto puede ser cierto, pero en el último tiempo los ortodoxos encontraron como su lugar natural los partidos de derecha, y es más raro que el ortodoxo diga, mirá que si no me voy con la oposición. Sería bastante más extraño. Por lo tanto, no sé si esto agota todo tipo de explicaciones. Lo cierto es que, más allá de este evento donde escuchamos a Dudi Amsalem, entre paréntesis, y no porque venga a juzgar a nadie, pero no es una persona religiosa Dudi Amsalem, lo cual a mí me sorprende más, ¿no? Más allá de haberlo escuchado a Dudi Amsalem decir estas cosas, en noviembre del año pasado hubo elecciones a lo que es el Comité Central del Likud. Y creo que si empezamos a mirar los resultados que surgieron de allí, podemos empezar a entender ciertos cambios que está pasando en el Likud.
En determinado momento Netanyahu no solamente hizo una sociedad con los partidos ortodoxos, sino que permitió la entrada de operadores estratégicos de sectores ortodoxos dentro del Likud. Particularmente estoy hablando de dos operadores, son operadores hasídicos, que se llaman Itzik Kaufman y Yossi Rosenboim. Hay que decir, estas dos personas que vos nombraste tienen una forma de manejar la política que es registrar a miles de Haredim como afiliados al Likud. Estas personas no necesariamente van a votar en las elecciones generales al Likud, pero sí van a votar por quiénes son los parlamentarios que van a representar al Likud. Entonces lo que hacen es construir poder político desde las bases. Claro. Y en este sentido, por ejemplo, en Betar Illit, 328 personas votaron al Likud en las últimas elecciones en la Knesset. Pero en las internas del partido del Likud había 1000 votantes registrados. Eso, o sea, vemos una diferencia que hay votantes fantasmas del Likud a nivel nacional, pero son reales en las internas del Likud. Lo que genera esto es cierta, digámoslo así, dependencia por esos parlamentarios que fueron elegidos gracias al trabajo de estos operadores Haredim en las internas del Likud. היום מסתיים הליך שמאפשר למעשה לחברים שכבר קיימים ולא שילמו להתפקד למעשה מחדש, לחדש את החברות שלהם, ואז הם יוכלו להשפיע בוועידה, בהמשך גם בפריימריז. הערכה היא שבערך 20,000 חברים יחדשו את החברות שלהם. חברים וחברי כנסת ושרים גם ניצלו את סגירת המפקד הזה כדי לפקוד אנשים חדשים, ואפשר להתחיל לראות את שינויי הכוחות בתוך המפלגה הזאת, מפלגת השלטון כרגע, וכמו שאנחנו יכולים לומר, אחת הקבוצות הכי גדולות והכי משמעותיות בליכוד, הופכת להיות המפקד החרדי. רק בוא נראה לשם השוואה, השר אלי כהן, שנחשב לפוקד הנמרץ ביותר בקרב השרים, פקד במסגרת המפקד הזה 2,300 איש. יוסי רוזנבוים, אסטרטג חרדי, פקד 2,163 חברים. זה כבר מביא את המפקד שלו לבערך 7,300 חברים. זה מפקד עצום, ולשם השוואה, גופים אחרים מאוד חזקים פקדו הרבה פחות. רק כדי לקבל סדר גודל, בליכוד יש 140,000 חברים. בפעם הקודמת הצביעו פחות מ-80,000, כך שאת מבינה ש7,300 איש זה כוח עצום בליכוד. Lo que estamos diciendo es que estos operadores consiguieron, a partir de haber sido permitidos para hacer esto, ¿no? Consiguieron justamente que poder dominar la estructura política del Likud. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Primero, y después vamos a ir a lo que pasó en noviembre. ¿Qué es lo que ellos buscan? Lo que ellos buscan es manejar el Comité Central del Partido Likud. El Comité Central del Partido Likud es un órgano de unas 4.500 personas que, como bien decía Mati, termina decidiendo cuál es la lista de candidatos a la Knesset. Son, por ejemplo, los que aprueban las alianzas electorales. ¿Vieron los famosos documentos de acuerdos de coalición? Bueno, sí. Quien lo tiene que aprobar no es el primer ministro o el número uno de la lista, que es Benjamín Netanyahu, sino que lo tiene que aprobar el Comité Central del partido. Entonces, si yo manejo quién está en el Comité Central, termino manejando de manera mucho más clara quién entra en la lista, quién no, y también, entre paréntesis, manejo de manera mucho más clara cuáles van a ser las políticas que en efecto se van a aplicar. Y acá hay que entender algo. En noviembre del 25, por primera vez en 14 años se eligió ese comité, y estamos viendo un cambio de cara. Miren, por ejemplo, en Jerusalén. En Jerusalén se presentó una alianza, porque es por distritos que se hace esta elección. En Jerusalén se presentó una alianza, que la alianza era Amsalem y Barkat. Amsalem, el mismo que escuchamos hace un ratito, decir que quien estudia Torah es el diamante de la corona. La alianza... Y Nir Barkat, que fue el intendente de Jerusalén. Exactamente, y hoy ministro de Economía. Recordemos que en Israel hay ministro de Finanzas y de Economía. El de Economía es Barkat. Persona muy cercana a grupos muy, muy importantes de lo que son supermercados, particularmente de Carrefour. Últimamente haciendo muchos acuerdos con Carrefour también en el marco de su administración. Ahora, Nir Barkat y Amsalem se presentan en Jerusalén, ganan con el 62% de los votos. ¿Quiénes los respaldaban a ellos? Kaufman y Rosenboim. Bnei Brak, por ejemplo, también votaba
increíblemente en las internas del Likud, que, repito, era un partido o es un partido liberal laico, de derecha liberal laico. Bueno, en Bnei Brak, el candidato de Shlomo Kari ganó con el 79% de los votos. Y había un solo opositor interno, que es Jacob Wider, que él denunciaba una infiltración jaredí dentro del Likud, que fue destituido, escuchen, con 169 votos contra 374. 374. Es un método muy, muy interesante el que aplicaron los ortodoxos, que viene de hace mucho tiempo. Sí, a ver, me parece interesante mencionar dos cuestiones. Es un método muy sofisticado de infiltrarse en las internas de un partido para condicionar a esos futuros candidatos. En este sentido, ahora podemos entender un poco más los dichos de Amsalem. Digamos, si Amsalem equiparaba a un soldado que está dando su vida con un estudiante de Torá, sabiendo que el público que vota al Likud es un público laico que, como decíamos al principio del capítulo, en su mayoría están en contra de esta exención. Pero bueno, Amsalem le debe su lugar en la lista. Su lugar en la lista a estos operadores Jaredim. Entonces ahí entendemos por qué opina de esta manera. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora quizás podemos entender una noticia que también la comentábamos esta semana, que es que Netanyahu se opone a las internas dentro del Likud. Uno dice, pará, el Likud es un partido democrático, pero Netanyahu no nació ayer en la política israelí. Podríamos decir que es uno de los políticos más experimentados del mundo. Desde mi consideración, el político más inteligente de todo el país. Sin duda. Y él dice, yo quiero en el Likud una lista que pueda atraer votantes. Y si yo voy a abrir a internas sabiendo que mi partido está cooptado por esta gente, entonces lo que va a pasar es que me van a poner gente que no necesariamente me va a permitir maniobrar y ofrecer en la campaña electoral lo que yo necesito ofrecer para ganar, que es que los ortodoxos vayan al ejército. Exacto. Entonces es muy interesante cómo se da. Entre paréntesis, un dato más para que entendamos esta sociedad. Lleva más de 20 años. En el 2003, la policía había arrestado a 6 operadores del Likud. ¿Por qué los había arrestado? Porque se sospechaba que habían falsificado formularios de afiliación al Likud con documentos ficticios que eran ¿de qué? De estudiantes de Yeshivot. Dentro de los arrestados, ¿sabes quiénes estaban? Amsalem, Dudi Amsalem y Koifman. Fíjate cómo todo más o menos guarda cierto sentido y demuestra un poco también cómo se terminan armando estas estructuras políticas. ¿Sabes lo que pasa, Johnny? Creo que nos están escuchando en Latinoamérica, que este tipo de prácticas son muy habituales allí. Y dice, wow, la política, me imagino al oyente ahora diciendo, wow, la política es política en todas partes del mundo. Es que la política es política en todas partes del mundo. Pero a ver, contemos un poquito, Mati, habiendo explicado un poco de dónde sale este poder, contemos un poquito, Mati, también cuál es la preocupación a nivel estadístico. ¿Cuál es la real preocupación que hay dentro de la sociedad laica particularmente respecto de la demografía de los ortodoxos? Sí, bueno, a ver, según encuestas del Instituto para la Democracia de Israel, actualmente los Haredim constituyen el 14% de la población de Israel. Pero fíjense este dato, que no es menor. 1 de cada 3 niños de primer grado en el sistema educativo en hebreo en Israel es Haredí. 1 de cada 3. Y las proyecciones indican que la población Haredí va a alcanzar el 20% en el año 2040 y cerca del 25% en el año 2050. O sea, en 4 décadas, 1/3 de todos los israelíes van a ser miembros de la comunidad Haredí. Y esto tiene un impacto económico en la educación que no es menor. Sí, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo que sucede hoy. Hoy el número de Haredim que tienen un certificado de matriculación escolar, lo que sería una Bagrut, es del 16%. 16%. O sea, Muy bajo.
Claro, vamos a hacer una especie de futurología, si se quiere, pero estadística. Si las tendencias de integración, porque tenemos los jaredíes hombres que son empleados, son nada más que un 53%, y solo el 16% termina la escuela correspondiente a la currícula. Si las tendencias de no integración continúan, el daño a la economía israelí podría ser, según algunos cálculos, del 10% del PBI para el 2050, o sea, 160.000 millones de shekel. Ahora, más allá de esta cuestión, vamos con el dato que hoy preocupa, que es el dato del ejército, particularmente a la luz del 7 de octubre. Sí, porque, a ver, el crecimiento demográfico de la población jaredí es un dato de la realidad. O sea, lo estamos diciendo y es lo que está pasando. Es la población que con una tasa de natalidad más grande y que va creciendo. Y la evasión del servicio militar obligatorio genera una situación en la que se espera que en el futuro solo el 45% de los hombres de 18 años en Israel se alisten en el ejército. Recordemos que es menos de la mitad. Claro, recordemos que una de las cuestiones que muchos dicen, muchos dirigentes políticos importantes, te dicen, lo que generó el Estado que tenemos hoy fue que cuando se creó se instauró el ejército del pueblo, Tzva Ha'am. Y acá estaríamos hablando de que quienes servirían sería menos del 50% de los hombres. Sí, y paradójicamente, según informes de el mismo Israel el IDI, el Instituto para la Democracia de Israel, integrar a los jaredim en el servicio regular del ejército permitiría acortar el sistema obligatorio, o sea, los 3 años que todo israelí tiene que hacer, y reemplazar a los reservistas, que hoy vemos que cada vez hay más rondas de llamado a reservistas, lo que aportaría un 2% más adicional en el PBI. Lo que estoy diciendo yo está basado en estudios económicos, o sea, también hay un impacto económico de la evasión del ejército. El problema es que justamente, mirá, el 93% de los jaredíes se opone al reclutamiento obligatorio, según esta misma investigación. Ahora, es interesante porque dicen, me opongo, aún si las condiciones en las que me voy a enrolar van a estar adaptadas a mi vida religiosa. ¿Por qué? Porque la cuestión es teológica. Lo que están diciendo los ortodoxos, los ultraortodoxos, este grupo particular que se llaman los Haredim, es, no importa si ustedes tratan de adaptar, de más o menos, nuestra forma de vida exige otra cosa, nuestra creencia de vida exige otra cosa y no hay negociación al respecto. Sí, y acá me parece interesante, porque lo que estamos haciendo acá es periodismo, es darle lugar a cómo lo ven los jaredim, este problema. Y qué mejor manera que traer sus diarios. Hay un diario, Johnny, que se llama el diario Amebaser, que se puede traducir como El Mensajero, que es uno de los principales diarios en hebreo del sector jaredí en Israel. Fue fundado en el año 2009 y se distribuye principalmente en las comunidades jaredim, que vamos a hablar un poco de este diario y acá les voy a mostrar, en breve vamos a mostrar una tapa del diario, pero el fundador es Meir Porush, que es un líder y un armador político del mundo jaredí, y el diario responde directamente a un grupo que es Shlomei Emunim. Se podría traducir como los fieles de la fe. Y esta es una facción política liderada por el propio Porush dentro del partido Agudat Israel. A su vez, Agudat Israel es una de las mitades que conforman la coalición de Yahadut HaTorah, el judaísmo unido de la Torá, quienes estaban también operando dentro del Likud. Claro, quiero que la gente entienda de toda esta ensalada. Shlomei Emunim, parte del partido ultraortodoxos, un miembro de Shlomei Emunim justamente es Rosenboim, que es quien estábamos comentándolos antes, que no solo fue arrestado en 2003 junto a Dudi Amsalem por engrosar con aplicaciones falsas a los participantes, a los miembros del Likud, sino también
quien está armando la estrategia que termina eligiendo a gente importante del Likud dentro del Comité Central, como la alianza Amsalem Barkat en Jerusalén. Sí, ahora me parece interesante plantear cuál es la línea editorial de este diario, que es una línea, como la mayoría de los diarios ultraortodoxos, que tienen un comité espiritual y varios rabinos son los que deciden qué se aprueba o no para la publicación, pero ellos hablan de la defensa existencial del mundo de la Torá. Su postura respecto al reclutamiento es inamovible. O sea, es inamovible. Vemos en esos diarios titulares como esto es una guerra santa. El lenguaje de la guerra santa es muy presente en estos diarios. Cuando la Corte Suprema de Israel o el gobierno intentan avanzar con esto de la obligatoriedad del servicio militar, ellos utilizan deliberadamente términos sacados de la historia propia de la persecución de los judíos, como esto es una gzerá, un decreto malvado, o como una cuestión de que están siendo perseguidos todo el tiempo. Y esto lo vemos por ejemplo, la tapa de El Día de Ayer, que ellos hablan, por ejemplo, de Kiddush Hashem, de santificar el nombre de Dios cada vez que salen a manifestarse en contra del servicio militar obligatorio. Entonces, lo que vemos acá en el mundo jaredí, en los diarios, es que es una cuestión teológica que es muy difícil y que no está dispuesta a ser negociada. Y de ahí el problema que estamos intentando explicar acá, que es nosotros estamos intentando negociar con personas que tienen un dogma muy fuerte y que sienten que la mera participación en el ejército de Israel es una amenaza a su forma de vida. Exacto, y esto es lo que hace todo mucho más interesante, porque, a ver, lo que nosotros conocemos en la superficie es que Netanyahu necesita los partidos Haredim, como dijimos antes, en la coalición para poder ser primer ministro, y para mantenerlos les concede legislación. Ahora, lo que vemos es que estas concesiones le generan cierta interna, y para poder resistir esa interna, un ejemplo sería Yuli Edelstein, que había dicho, no, hay que salir a reclutar a todos los ortodoxos para poder resistir. Yuli Edelstein, recordemos, miembro era el presidente de la comisión de Badat Hutz Bebitajón, de política exterior y seguridad. Exactamente, que el Likud votó para destituirlo por 29-4 votos, fíjense la mayoría, ¿no? Porque él quería proponer una ley en la cual los ultraortodoxos empiecen a ir al ejército. Exacto, en realidad en la cual empiezan a recibir sanciones personales. Sanciones personales, bueno. Nadie se anima, y es muy interesante, y otro día lo vamos a analizar desde también la oposición, nadie se anima a realmente decir, muchachos, tienen que ir todos al ejército. Pero bueno, la cuestión es, y esto es muy interesante, que para poder hacerle frente a esa interna, lo que hace Netanyahu que es, bueno, contar con estos operadores. Ahora, el problema es que al final se termina haciendo, Netanyahu o el Likud termina haciendo un negocio en los términos políticos, en los términos legales y en los términos en los que corresponde hacer negocios dentro de la política, con un socio que son los ortodoxos, a cambio de manejar la coalición, a cambio de mantenerlos en la coalición. Pero para los ortodoxos, y esto no lo digo mal, de hecho todo lo contrario, pero para los ortodoxos no es una cuestión negociable. No es una cuestión que mañana podemos tratar de ceder un poquito más y a cambio de eso dame lo otro. Para ellos es una cuestión teológica que no se puede cambiar, que no se puede tocar. Y esto me parece que es justamente el gran punto de lo que estamos viendo hoy, que explica por qué sucede y qué es lo que sucede. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando, Johnny? Supongamos un escenario distinto, que Netanyahu se retira, pierde las elecciones o la justicia lo inhabilita. El día después. El día después, todo esto puede pasar. ¿Qué pasa con el Likud? ¿Qué pasa con este comité central del Likud que estamos hablando? Que tiene un número significativo, no menor, de miembros que responden a operadores del mundo jaredí. Y el Likud, en esencia, es un partido liberal, de derecha liberal laico. Esa es una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también con la base electoral? El 68% se opone a la exención jaredí. O sea, ¿cómo los propios votantes del Likud
ven esta exención que el mismo partido de gobierno le otorga a los Haredim. Sí, mira, a ver, sin Netanyahu, y eso es lo que me parece que hace, creo que eso es lo que explica que Netanyahu es el pegamento que une al Likud. Porque sin Netanyahu hay dos fuerzas dentro del Likud que chocan definitivamente. Y entonces ahí hay dos opciones. O el nuevo líder purga la maquinaria jaredí y eso podría implicarle perder la coalición. O la mantiene pero termina perdiendo la base liberal. Y eso es extremadamente interesante. Porque, por ejemplo, Amit Halevi en Jerusalén sacó un 38-40% contra la maquinaria de Barkat Amsalem. O sea, las fuerzas esas liberales dentro del partido existen. Pero es muy interesante porque terminó perdiendo. Los Jardín ganaron al final donde ellos tienen la población. Entonces, la pregunta, más allá de si el Likud tiene o no tiene una facción liberal, la pregunta es si esa facción puede ganar sin un líder fuerte que la arbitre, sin, por ejemplo, un líder con presencia como Benjamin Netanyahu. Pareciera ser que la respuesta hasta acá es no. Sí, y hay que hacernos la pregunta, ¿no? Si esto, ¿qué pasa en comparación de la política con política internacional? La pregunta que me hago yo es, ¿hay precedentes de partidos políticos que se recuperaron después de una captura interna de ciertos actores o sectores que contradicen a la identidad del partido? Estoy pensando, por ejemplo, el caso más natural que se me viene a la cabeza es el peronismo en Argentina. Nunca resolvió su identidad después de la muerte de Perón, pero hay otros casos. El PRI mexicano se fragmentó, por ejemplo. Y esto, digamos, es interesante para ver porque el Likud es el partido más votado en Israel hoy. Entonces, creo que entender qué es lo que está pasando dentro del Likud nos ayuda a entender también hacia dónde está siendo dirigida la sociedad israelí, ¿no? Sí, y también hay que marcar, para mí, uno de los puntos más importantes, que es que justamente por esto se da esto con lo que empezábamos. La aberración de Netanyahu a tener elecciones primarias. Cada ciclo electoral que no tenga elecciones primarias abiertas, y hay que recordar, no hubo desde 2019 primarias abiertas, termina solidificando la posición de quién, de los operadores. Y los operadores son los que vemos que están trabajando desde noviembre del año pasado para poner en las listas a quienes estaban. Yo antes comentaba que Amsalem es el número 5, fue el número 5 en la lista del Likud en 2022. El número 6, para que se den una idea, es el presidente de la Knesset. Amsalem llegó a un puesto más alto que Amir Ohana, que es el presidente de la Knesset. Y toda vez que no haya elecciones primarias abiertas, lo que vamos a tener es justamente más solidificación de la posición de los operadores. Entonces, a tu pregunta, ¿es irreversible? Siempre es irreversible, pero si Netanyahu, que hoy es el líder del partido, no busca resolver esta contradicción, va a ser mucho más difícil de resolver para el que venga después, o puede ser que estemos ante una situación en la cual se estén iliberalizando los partidos de derecha y entonces no sea necesario resolverla después. Creo que ese es el interrogante y que lo vamos a saber recién cuando termine, digamos, cuando termine Netanyahu su rol en el Likud y veamos en qué se convierte el Likud después. Sí, y eso es un poco lo que estamos intentando leer entre líneas en el capítulo de hoy, porque creo que no estamos viendo simplemente como una minoría elude el servicio militar. Creo que no es la historia esa. Estamos presenciando quizás una colisión muy fuerte que también va a marcar la identidad de Israel. A ver, si un tercio de la población israelí en las próximas décadas decide vivir bajo sus propias reglas, subsidiada por el Estado, pero sin aportar en impuestos o en la participación en la defensa, y al mismo tiempo controla los resortes del ejército o los hilos detrás de la política interna, la pregunta es no menor. ¿Puede Israel sobrevivir como un Estado unificado? ¿Esto nos va a llevar a una situación de una guerra civil? Creo que desde el 7 de octubre nos preguntamos, en realidad voy a decir desde que asumió este gobierno que está llegando a su fin en los próximos meses,
nos preguntamos si Israel puede sobrevivir si fuera un Estado judío y no democrático. Creo que a medida que pasa el tiempo más nos vamos acercando al momento donde vamos a tener una respuesta. Si es que las cosas no cambian. Porque pareciera ser que vamos para ese lado. Año electoral, veremos qué es lo que decide la sociedad israelí, veremos qué es lo que decide también los oyentes, los escuchamos, los leemos, como siempre escriban, comenten, suscríbanse al canal de YouTube. Johnny, nos vamos a estar encontrando la próxima semana o la otra, vamos a ver porque también hay nuevos proyectos que están en camino, así que bueno, ya les vamos a ir contando y escríbanos si tienen preguntas, dudas, comentarios, nos escriben, los escuchamos. Nos vemos, Johnny. Un abrazo, Mati, hasta la semana que viene o la otra. Chao, chao. Chao, chao, saludos.